Tesoros del Ñelol. Mari Compulamien, un saludo a todos nuestros seguidoras, bienvenido a este nuevo programa de Tesoros del Ñelol, una instancia, un espacio para difundir el quehacer de nuestros artistas, cultores, gestores culturales, arquitectos de la región de la Araucanía. ¿Cómo estás, Christopher? Bien, compañera, todo bien. Estamos contentos en este mes de agosto, ¿no es cierto? Conmemorando también la fecha del arquitecto, la arquitecta, y tenemos un gran invitado para ello. Antes de eso, contarles, ¿no es cierto?, que esta iniciativa surge de la Seremía Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en convenio con la Corporación de Desarrollo Araucanía. ¿A quién tenemos hoy? Nuestro amigo Nivaldo Zelaya. Gracias por aceptar la invitación al programa a conversar sobre arquitectura, sobre la urbanidad, sobre el diseño, sobre muchos otros temas también. Mari Nivaldo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Igual este espacio es como bien interesante para poder hablar un poco de arquitectura, de patrimonio o de los temas que también son atingentes a nuestra región. Sí, Nivaldo, bueno, y vamos a materia, ¿no? Sobre todo por el descubrir en tu vida que el diseño, que la arquitectura iba a ser lo que más te iba a encantar, lo que te transforma en lo que eres ahora. ¿Cuándo surge esa inquietud sobre el observar, sobre el diseñar, sobre el construir? Mira, surgió principalmente cuando estaba en el colegio. Me gustaban como muchas cosas que eran bastante diversas para mi entender de lo que era una profesión o un oficio. Entonces no tenía como muy claro qué podía encasillar todos esos gustos que tenía. Y tuvimos alumnos que habían estudiado en la universidad, a veces iban como a dar charlas de hablar de sus carreras, y justo llegó un chico que, yo estaba en segundo medio, y llegó un chico que había salido el año anterior y estaba estudiando arquitectura. Y nos llegó a hablar de lo que era la arquitectura y todo, y es una descripción como bien práctica que incorporaba el tema de matemáticas o física, que incorporaba el tema de la filosofía y cómo se entendían las cosas, e incorporaba todos los temas artísticos. Entonces a mí me hizo un clic y yo dije, hoy son todas las cosas que a mí me va bien y son todas las cosas que me gustan en cierta medida. Entonces ahí empecé como a saber un poco de esto. O sea, en mi familia no había nadie vinculado al área ni de la construcción ni de la arquitectura, entonces estaba como bien, por así decirlo, como en pañales con respecto quizás a otros compañeros en poder llegar a esto. De hecho, recuerdo que mis primeras clases, para mí era como que me hablaran en chino mandarín, no entendía nada. O sea, la diferencia entre un pilar y una viga para mí era lo mismo. Claro. Así, no entendía lo más básico. Las primeras notas me fue pésimo, así, muy mal. Y llegó un momento en que, claro, hablé con mis papás, les comenté que yo había sido como bastante buen alumno en el colegio y me estaba yendo muy mal, así como Esta era otra realidad. Era una realidad así como abismal para mí. Y mi papá me dijeron, pero relájate, ve si era lo que querías, y si no el otro año te cambias a otra cosa, y ve. Pero toma este año, pero tómalo así como relajado. Al contar con ese apoyo de parte de ellos, como que me relajé y dije yo, ya, si voy a hacer esto, voy a disfrutarlo un poco, porque estaba como sufriendo. Entonces, ahí cuando lo empecé a disfrutar, me empezó a ir súper bien, porque empecé como a dar mi visión de las cosas que me pedían los profesores que hiciera, y empecé como a relajarme de esa presión de poder tener así como mejor nota y todo eso. Y me fue bastante bien. Y incluso me becaron ese año después que me había ido tan mal. ¿Qué tal? Y me dieron una beca así como por excelencia, así que a mis papás les salió la mitad del arancel, así que al final fue como que di un poco la vuelta a la situación, pero fue por ese sentir como ese apoyo de poder entender qué era la arquitectura. Y fue un descubrimiento como bastante, bueno, yo creo que todos los colegas que estudiamos arquitectura siempre tenemos como esa lógica del amor y odio con la arquitectura. Es una carrera que nos pide como bastante demanda, sobre todo cuando uno la está estudiando, pero también tiene hartas satisfacciones y como poder vertir ciertas pasiones al poder crear cosas o poder ver la realidad de cierta forma. Los profes igual se enfocan en ayudarte a observar, a poder como percibir ciertas cosas y poder plasmarlas en un proyecto, en un diseño, en una iniciativa. Y a partir de eso fui como descubriendo cosas y llegué a temas que estaban como más vinculados a lo que yo, a como mis anhelos que tenían que ver con temas
de medio ambiente, con temas de sustentabilidad, con temas de urbanismo, de territorio, patrimonio, que eran como las áreas que me llamaban más la atención de la arquitectura, más allá que el diseño quizás inmobiliario o de edificios O que lo per se. pragmático, ¿no? Más, sí, más en el mundo de las ideas. Sí. Más en el mundo, y también me gustaba mucho la investigación y la docencia. Yo empecé a hacer clases de ayudantía cuando estaba en el colegio a mis compañeros en matemáticas y física. Entonces me gustaba el tema como de enseñar, como que sentía que uno aprendía mucho al momento de enseñar, como que digería la información para mostrársela a otra persona, entonces era como un aprender doble. Entonces esos temas igual como que no quería perderlos a medida de que me iba desarrollando ya de manera profesional. Nivaldo, y todo esto acá en la Araucanía, ¿verdad? Porque tú hablas del To- colegio, la Todo esto acá en la universidad. Araucanía. Ya. Yo criado y malcriado acá en la Araucanía. También. Sí. Ya, Así, bien. todo esto acá. Estudié en el Instituto Claret y en la universidad la hice en la Universidad Autónoma del Sur en su momento, y ahí nos tocó después la transición de Autónoma de Chile. Claro. Qué maravilla. O sea que ya esto de entender el territorio, la Araucanía, que no es menor, o sea, venía desde la cuna. Sí, venía esta situación como de entender como las lógicas. Yo igual le agradezco harto como la lógica como de mis padres, en el sentido de poderme ayudar como a siempre tener mi opinión. Yo recuerdo de muy pequeño que ellos me hablaban de que era muy importante que yo tuviera opinión frente a las cosas, que no otras personas decidieran por mí, independiente de que a lo mejor lo que yo pensara pudiera ser incluso contrario a lo que ellos pensaban, pero que tenía que tener una opinión, que no podía así como dejarme llevar. Entonces, ese como elemento, como que siempre lo tuve presente y nunca dejó de ser un elemento como para poder tomar decisiones en las cosas. Nivaldo, bueno, en este camino ya como estudiante de arquitectura, se va inclinando hacia un lugar tus gustos, tu querer investigar más, y aparece, ¿no es cierto?, lo que es patrimonio. Y después ya en el ejercicio profesional, esa conexión con con el territorio y con el espacio público, ¿no? Que está la construcción, pero cómo se relaciona también con el territorio, entiéndase como natura, ¿no? Cómo aquello también va conversando y tú vas decidiendo aquello en tu camino, ¿no? Claro, exactamente. Mira, los temas de territorio y los temas urbanos a nivel nacional estuvieron mucho tiempo como postergados. Siempre se hablaba del Ministerio de Vivienda. De hecho, la lógica, como en la jerga normal, la gente siempre habla del Ministerio de Vivienda. Oye, el Ministerio es de Vivienda y Y Urbanismo. urbanismo. Nos olvidamos como de planificar nuestras ciudades, de poder entender la importancia de los espacios públicos, de los parques urbanos, en algún momento hablaban ciertos arquitectos, artículos de que se establecían como estas áreas café, en lo que se hacía en las poblaciones, que se entregaban estos sitios pelados, ariazos, sin ningún equipamiento para la gente, y generabas una situación de desconexión completamente. Es como una situación como de sentir que te falta algo para seguir viviendo, y tienes una desconexión como muy marginal con respecto a la unidad territorial que puede ser un poblado, una ciudad o una localidad mayor. Entonces, esta conexión que tiene el espacio público, en muchos años la perdimos. Y esa como vuelta a reconexión también fue una vuelta para las escuelas, para poder identificar que ese era un elemento importante del territorio, que ya no era un elemento como un accesorio, o que también el tema del paisaje no era un elemento solamente para que las plantas se vieran bonitas, sino que El había ornamental, claro. una conexión de eso un poco más allá, un poco más profunda. Nacieron leyes, por ejemplo, como la ley de humedales, que se aprobó hace muy poco, de humedales urbanos, que es un tremendo avance. Salieron programas retomar el tema de los programas de los parques urbanos. Y en esa tuve la posibilidad de poder trabajar en un proyecto urbano de gran envergadura, y poder plasmar ciertas cosas que uno había manejado principalmente desde el punto de vista teórico, o con pequeños proyectos que no tenían como la envergadura de poder intervenir algo que afectara a la ciudad. Ahí estamos hablando precisamente de Parque Isla Cautín. Del proyecto de Parque Isla Cautín. En ese proyecto tuve la suerte o la casualidad o causalidad de poder participar en ese proyecto. Como estudiante primero, nos llegó esto, estábamos haciendo un taller urbano, que era uno de los primeros talleres urbanos que tuvo la Universidad Autónoma, y
Y nos encontramos con este requerimiento de parte de nuestros profesores de poder diseñar un parque urbano para Temuco. Y era una cosa así que nosotros nos imaginábamos como Central Park o escalas completamente distintas como estudiantes, así de ver iniciativas muy diferentes de lo que teníamos nuestra realidad. O sea, porque nosotros, más allá de las plazas, no teníamos una visión de parque urbano. Claro, o sea, teníamos siquiera un poco la vinculación de los parques que se habían desarrollado a principios de los años 90, que era Villa Los Ríos o lo que conocíamos como el Parque Estadio, pero no tenían una concepción tan potente del punto de vista urbano. Entonces encontrarnos con esto y que era un desafío que nos vinculaba con la municipalidad, se lo íbamos a entregar como un insumo al municipio de Temuco. Nosotros éramos como, así como, wow, nos sentíamos casi como superestrella al hacer el tema. Y fue un trabajo bastante bueno, trabajamos como todo ese taller, como bien unidos todos para poder lograr un puerto. Y fue un trabajo como bastante apreciado por el municipio, reconocido, y de hecho fue parte de los términos de referencia después cuando se postuló para el diseño y también para un concurso internacional que se hizo de la Isla Cautina antes de postular al diseño ya más profesional. Estamos hablando año... Cuando se hizo esto, de trabajar en la universidad fue el año 2003. Ya. Y yo en el año 2015 se va a licitar el diseño ya definitivo del parque. Y era una cosa así como, ¡oh, qué bacán que van a licitar eso! Y me llama una amiga, Verónica Garate, y me dice, oye, van a licitar esto, ¿te gustaría participar? Y obvio. yo le digo, wow, ¿qué hago? Y me dijo, ¿lo estás pensando? Ya le digo, sí, lo que pasa es que no es menor, o sea, porque es una cosa y como... tú ya tenías una relación con el proyecto. Claro, o sea, yo había tenido una relación antes, entonces era como algo como que te tocaba una fibra en particular, entonces uno sabe que un proyecto grande requiere como muchos temas de responsabilidades y de cosas involucradas, entonces también uno dice, oh, me estoy metiendo en esto, wow, y ya, será, y dije, ya, vamos. Y participé en la postulación y yo dije, ya, o sea, una postulación puede o no puede ser, o sea, era como interesante estar en esa dinámica. Yo dije, oye, qué entretenido que me inviten a esto, ya, bueno. Cuando me llaman y que se lo ganaron, yo quedé así, creo que quedé como un minuto que no me llegó así como sangre al cerebro. Y claro, y después comentábamos de que el momento más feliz es cuando te dicen que te lo ganaste, porque después, wow, llegó una avalancha de cosas que hacer, dibujar, era como horarios, uno tiene un horario laboral, pero habían fechas de entrega, todo era una tensión como muy constante. Volviste a no dormir, como en la universidad. Wow, era como, yo creo que incluso más que la universidad, porque tenías reuniones y claro, tratar de poner tu mejor cara y todo, y las etapas de participación ciudadana que eran muy entretenidas, que en ningún momento fueron como algo impositivo, pero que también te desgastaban emocionalmente porque tenías requerimientos de la gente y eso poder traspasarlo a un diseño, a poder identificar ciertas cosas, no es tan sencillo de repente, o sea, como poder interpretar, porque no es como tan literal una participación ciudadana que la gente te va a decir quiero el foco tanto. No, te va a hablar de conceptos, de percepciones, de anhelos, de ideas, de vinculaciones. Cosas muy globales. Claro, que son cosas y tú tienes que poder rescatar eso y tratar de darle la mejor respuesta posible, también asociado a recursos, porque no es una cosa que te digan, oye, haz un parque y el presupuesto es ilimitado. No, o sea, hay que tener un presupuesto y todo, a un programa. Entonces fue un proceso como bien interesante. Teníamos un equipo acá en Temuco y un equipo en Santiago y fue como el feedback en algún momento costó, en otros momentos fue más sencillo y fue un proceso como bien interesante, no deja de ser bastante estresante, pero después años de poder ver esto plasmado y construido y ver como todas esas ideas que en algún momento pensaste como en un papel o dibujaste en un plano, se ven plasmadas en algo real y que la gente lo pueda disfrutar, igual es como
es como un tremendo regalo para uno de poder decir, oye, la visión que teníamos como de esta idea de espacio público, la gente la está pudiendo disfrutar. Y de un estándar de espacio público que yo encuentro que es bastante bueno y que no habíamos visto tampoco acá en la región o en Temuco, incluso a nivel nacional en algunas cosas, yo creo, y de poder reconocer una vinculación como tan importante igual con su entorno. Tratamos como de poner bastante hincapié en que esos conceptos de sustentabilidad se pudieran plasmar y todo eso. Y claro, y poder ser parte de ese equipo. O sea, yo no era el que lideraba el equipo ni el jefe del equipo, pero sí era una parte del equipo de ese eslabón. Entonces, poder participar de esa iniciativa, o sea, igual fue, uno lo ve ahora con su distancia y aprecia igual esa posibilidad que te dio la vida de poder participar en algo así. Ahora, yo creo que el proceso de participación ciudadana tiene que haber sido muy efectivo, debe ser seguramente un referente porque yo, no siendo parte de Temuco, pero sí escuchaba en su momento la participación y cómo había toda una actividad en torno a Isla Cautín, la gente que se reunía y que daba sus opiniones. Entonces, Sí. tiene que haber sido un Fue un proceso proceso precioso. muy interesante. Lo lideró Karina Reyes, que ella es asistente social. Karina junto a Vero fueron marcando como la pauta. Yo me vinculé en algunos temas que manejaba igual de temas de participación ciudadana y se fue armando un proceso bastante interesante. Tuvo ciertos reconocimientos igual por un estudio que estaba haciendo en su momento en la Universidad de Chile, como uno de los procesos participativos más exitosos que había tenido esta iniciativa en la que estaba marcado el proceso de Isla Cautín. Y fue una instancia como bien interesante en poder registrar todas estas lógicas. Nosotros incorporamos por cada temática que tenía el parque con respecto a estas plazas que tenía la Plaza de la Infancia, la Plaza del Encuentro y la Plaza del Medio Ambiente, la de Deportes Urbanos. Habían participaciones por cada una de ellas y no fue solo una, fueron dos participaciones por cada una. Entonces teníamos un proceso de PAC que era enorme en poder manejar esa información después y poder tabularla. O sea, Karina ahí en su momento, la pobre estuvo haciendo informes eternos así, tabulando información para poder, y después que esa información se viera reflejada también en el diseño. Entonces fue un proceso como bien interesante. En ese sentido las PAC igual fueron un proceso como muy gratificante para nosotros. Las desarrollamos en distintos lugares. También se hizo una PAC específica por el tema de accesibilidad universal. La lógica de la isla era que no hubieran rampas, sino que hubieran solamente planos inclinados. La diferencia entre una rampa y un plano inclinado es que la rampa tú necesitas una asistencia que te la da un pasamanos. En cambio, en el plano inclinado tú te puedes desplazar en una silla de ruedas sin tener esa asistencia, porque la pendiente te lo permite. Con tu propia fuerza. Entonces la idea era que el espacio en ningún momento fuera un espacio como restrictivo, sino que fuera un espacio integrador, donde si había una persona con discapacidad se sintiera parte de ese espacio público. No fuera como que llegara al lugar y no pudiera entrar a ciertos lugares. Perfecto. Entonces, en esas lógicas, en cómo se establecían las circulaciones, cómo poder respetar que el mobiliario no estuviera en ese espacio de circulación, porque para una persona no vidente encontrarse con un basurero o un asiento así como de golpe no es algo muy agradable. Entonces, en esas lógicas, la idea era poder integrar como diversas como visiones a ese diseño. Entonces, yo creo que eso permitió que el equipo tenía como un grado de comunicación como bastante efectivo y que se pudo gestionar esto. Nivaldo, bueno, ahí sucede también que hay, como tú mencionas, son distintas plazas o distintas unidades que conforman este conjunto y, ¿no es cierto?, tenemos el mundo de la memoria, ¿no es cierto?, a los detenidos desaparecidos, tenemos esto que nos comentas tú de que no les da la espalda a las personas en situación de discapacidad, está el deporte, ¿no? Nos conversábamos fuera de cámara, ¿no es cierto?, que campeones de bicicross o de skate tenían que ir a otras ciudades para poder practicar y ahora está en la Isla Cautín. En fin, pero además está una cierta relación con el río, pero además con su vegetación, con su flora y fauna. Exactamente. O sea, el manejo que se hizo
como la estrella del parque era siempre esta concepción de poder hacer un parque que estuviera vinculado a la naturaleza. No queríamos una sensación como de hacer como un parque temático, por así decirlo, como un Fantasylandia, otra cosa, que era otra lógica. La idea es que fuera un espacio público que reconociera también ese paisaje, y en eso los bosquetes de boldos eran un elemento clave. O sea, hay muchos bosques ahí de boldos que tienen, yo creo, más de 150 años de antigüedad. Entonces son elementos como testigos un poco de este territorio, y la particularidad que tienen los boldos es que el boldo puede funcionar con un árbol que funciona con pudrición central de su tronco. Por lo tanto, puede estar sumergido gran parte de él en agua y no le va a pasar nada. No, no es una planta que va a morir por eso. Entonces tiene una condición de asociarse a esa área igual a una área de humedal en algún momento, vinculada como al agua, y poder manejar ese concepto de poder vincular estos grandes espacios y que esos bosques fueran parte también de este gran proceso. Y en eso se estableció de que había una pradera central, que era donde se desarrollaban todos estos bosquetes vinculados, y principalmente todo el equipamiento se desarrolla a partir después de esa pradera central hacia los extremos. La idea era, se tuvieron que sacar árboles para la ejecución del proyecto, pero la idea era que fueran los menos posibles y que también fueran árboles que a lo mejor eran árboles exóticos, que no eran árboles nativos. Se hizo un catastro súper detallado. Digo porque yo estuve ahí días de invierno etiquetando árboles así con lluvia con el ingeniero agrónomo con el que desarrollamos esto, y fue un trabajo así como muy como a pulso en todo sentido. Entonces en el cuidado que también se tuvo con respecto a cómo manejaba esa iluminación, nosotros entendíamos que había bifauna que vivía ahí, por lo tanto los ciclos de sueño de las aves con la iluminación artificial se afectan si tú le colocas un foco al medio del bosque, por ejemplo. Entonces la idea era que la iluminación estuviera periférica, en el borde, e iluminara esto como una especie como de, como por así decirlo, como entender como el contorno del bosque, pero no en el interior. Entonces, para que se pudiera seguir desarrollando la vida, y nosotros éramos un elemento que nos íbamos a vincular, no éramos el elemento que iba a llegar al parque, iba a arrasar con todo y lo iba a ocupar de otra forma. Perfecto. Ahora el tema de la memoria. Ustedes también tuvieron que generar espacios muy íntimos de conversación en torno a aquello, considerando que es un espacio de ¿cuántas? 27 hectáreas. 27 hectáreas tiene la isla, lo que se hizo con el proyecto de Isla Cautín. Creo que todo el paño de la isla son 54 hectáreas, contando todas las intervenciones que ya habían en Prat, las otras partes que son del ejército, las partes que quedaron afuera igual del tema de la isla. Tengo entendido que todos son 54, pero la intervención del proyecto Parque Isla Cautín son 27 hectáreas. Claro. Y también es un territorio, es un lugar que fue testigo de situaciones muy complejas y muy dolorosas todavía para familias en el periodo del golpe militar. Entonces, sí, fue un proceso complejo poder abordar esa PAC con mucho respeto, porque involucraba temas, como tú dices, muy sentidos, tanto para la comunidad como para los familiares que estuvieron vinculados ahí. Los testimonios que ellos fue una PAC como bien diferente, poder hacerla en un espacio más íntimo, poder que ellos también estuvieran como vinculados, también el respeto a su identidad, a quienes eran los que te plasmaban eso. Y frente a eso fue muy interesante poder entender, uno siempre quiere como tener los lugares como perfectos, en esta lógica como de arquitecto nos baja como estas cosas de poder tener que todo combina y que todo esté así como perfecto, y ellos nos pidieron que todo lo que rodeaba ese polígono de tiro, que eran todos estos árboles, donde la mayoría eran árboles exóticos, la mayoría eran eucaliptos, no se cortaran esos árboles porque eran testigos de lo que había pasado ahí. Y nosotros, cuando ellos nos explican eso, porque nosotros lo primero que queríamos era sacar todos los eucaliptos, entonces nos explican eso y nos hizo sentido. O sea, claro, tienen toda la razón, porque es un elemento que en cierta medida, en algunos casos nos decían, fueron lo último que vieron nuestros familiares. Entonces para nosotros eso era como tremendamente potente, porque era un poder dejar como de testigo algo de lo que ocurrió en su momento,
Y también quedó ese morro, al que nosotros llamábamos morro, que era un montículo al final de esta proyección del polígono de tiro, que también quedó tal cual como estaba en esa época, lleno de zarzamoras y todo. Porque también era un elemento que era testigo de lo que había ocurrido ahí. Y a partir de eso se intervino el polígono en sí, con esta intervención que hicieron principalmente el equipo que venía de Santiago. Nosotros hicimos como algunos feedback de cosas, pero el diseño principal lo hicieron ellos. Y se logró este trabajo también corrigiendo algunas cosas con la misma gente que había participado de la PAC. Y se logró un trabajo que yo creo que la gente que es la que estuvo como involucrada más, yo creo que lo va a apreciar, porque creo que es un trabajo como bien respetuoso de lo que ocurrió ahí, y se entiende que es un espacio como de contemplación, que no es como un espacio como para ir a hacer un picnic ahí. Claro. Sí, Ahí están las claves. inevitablemente me acuerdo de Villa Grimaldi, ¿no? Un espacio, parque por la memoria, ¿no? Y Exactamente. cómo es sobrecogedor darse una vuelta por Villa Grimaldi. De hecho, fuimos a ver Villa Grimaldi como para entender ciertas lógicas de Claro. lo que era un espacio de memoria. De cómo el espacio fue testigo y tiene encarnado en ello el relato a la gente que lo visita. Claro, yo tuve la oportunidad después de ir a Alemania, ya, pero mucho después que había hecho el tema de la isla, el 2018, y pude ver igual los espacios como de memoria que hay con respecto al Holocausto en Alemania, o el Museo Judío que hay, que es un museo como bien particular, donde se perciben cosas cómo se puede manejar el espacio para poder marcar ciertas lógicas de lo que tú quieres que aprecien en ese lugar. O cierta incluso velocidad como tú aprecias un lugar. Entonces, en esas lógicas creo que el equipo de Santiago igual percibió como con muy buen ojo lo que iba a desarrollar ahí. Tuvo un feedback igual, obviamente, de parte de nosotros también, pero había una lógica como especial con ese lugar. Claro, y también deslizar en ese diseño el nunca más, que no tiene que correr nunca más cosas como aquella. Que yo creo que es muy importante cuando uno liga estos elementos de territorio, de temas urbanos con el tema del patrimonio. Es súper importante, independiente de a veces lo doloroso que puedan ser ciertos lugares para nosotros, ciertos espacios, ciertas edificaciones incluso, poder entender de que son parte de nuestra historia. O sea, es como decir lo bueno y lo malo que uno tiene también. O sea, uno también ha tenido una vida no así como wow y siempre hemos sido todos perfectos y hacemos todo bien. O sea, nos mandamos, por así decirlo, como cagazos cada cierto tiempo, y eso también es parte de cómo nos vamos construyendo. O sea, nuestros errores también nos hacen como parte de la complejidad de lo que nos hace como individuos. Claro, y no acallar, no tapar, no silenciar, si son parte también de lo que somos. Y reconocernos en esa vulnerabilidad también. O sea, poder entender que eso, de hecho, eso era lo interesante que tenía cuando pude recorrer Alemania, que ellos pudieran entender esa vulnerabilidad que fue creado de ellos. O sea, no fue una creación que vino alguien de otro territorio y les dijo que tenían que hacer las cosas así. Nació de ellos. Entonces, ¿cómo recordamos esto para que nosotros nunca volvamos a esto? Sí. Y al mismo tiempo sanarnos. Sí. A través de esa memoria, por muy dolorosa que sea, pero hay que tratarla. Claro, buscar un punto de encuentro, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, el tiempo nos va pillando, pero porque hay muchas cosas interesantes y seguramente le podemos seguir desglosando a la isla Parque Cautín, que también invitamos a todas las personas a que sigan visitando el espacio. Se inauguró hace poco, entonces que se empapen también de estas lógicas. Pero hay otro lugar importante donde tú trabajaste, hiciste un proceso de investigación, que es el santuario de Metrenco, ¿no? Un espacio también que uno lo ve ahí a la pasada, pero poco conoce. No sé, cuéntanos un poquito de qué. Bueno, en ese momento yo estaba como en parte un poco como terminando el tema de la isla Cautín. Estábamos como en las últimas etapas y tuvimos un viaje y recibimos como un mensaje que querían, la comunidad de Metrenco quería declarar patrimonio y qué tenían que hacer para eso, si los podíamos ayudar. Yo conocía en parte a la comunidad por una amiga, por María Paz Salvadores, y que habíamos hecho una especie como de mural en alguna parte de Metrenco, y ella me había invitado a participar de eso. Y
ella tenía la vinculación más directa con el lugar. Yo conocía muy poco de la historia de Metrenco hasta ese momento. Y nos invitan a poder llevar este registro. En ese momento María Paz se iba del país y nos dijo, chicos, a mí y a Cristina Ciudad, ustedes se harían cargo de este proceso, ver si se puede hacer el tema de monumentos. Y ahí nos metimos en todo el tema de lo que era armar un expediente, todo lo que se vinculaba a eso. Teníamos ciertas nociones, pero no manejábamos tanto las leyes y eso en específico. Y empezamos a armar el proceso de investigación para poder declarar esto un patrimonio, dentro de qué lógica se enmarcaba y todo. Claro. Y empezamos a descubrir ciertas cosas. La particularidad que tenía Metrenco es que era un espacio de una fiesta popular que se desarrollaba para el 15 de agosto, que era la fiesta de la Virgen del Tránsito, pero era muy particular porque se bendecían los vehículos. Entonces la imagen que tenía la gente era que asociaba ese tránsito de la Virgen a un tránsito vehicular, o sea, había un sincretismo con respecto ahí al concepto o a la palabra, y que estaba al lado de la carretera, entonces tenía una lógica que era del tránsito, o sea, como que indiscutible. O sea, me hace sentido. ¿Por qué sería otra forma? Entonces nosotros queríamos saber de dónde venía eso, porque habían como distintas historias, mitos, y empezamos a investigar. Y en esto agradecemos al Diario Industrial que tenía registro de todas las cosas, y encontramos de dónde venía esto, y nos dimos cuenta de que cuando se iba a inaugurar el santuario de Metrenco, que era un proceso que se había demorado, se hizo un año después de que se terminó la construcción, en ese momento venía el obispo del momento, que era Sixto Passinger, venía a ese territorio, y en esos momentos el tema de la iglesia en un territorio era una actividad así como casi que viniera un artista de rock. Entonces juntaba una cantidad de gente enorme y llegó, justo coincidió de que había era como la inauguración de una flota moderna de colectivos, estamos hablando de esto del año 79. Una flota moderna de colectivos para comunicar a la gente de Temuco. Entonces era la inauguración y aprovecharon en esa festividad de la Virgen del Tránsito, bendecir esta flota de colectivos. Entonces la gente que fue vio esta bendición y dijo, oye, estamos celebrando la Virgen del Tránsito y debe ser del tránsito vehicular, ¿no? Redondito. Claro, estamos al lado de la carretera. Está esto como ubicado acá, claro, es un espacio de peregrinación. El año siguiente hicieron la fiesta de la Virgen de Tránsito, que se supone tener gente iba a peregrinar, y la gente llegó en sus vehículos para bendecirlos. Okay. Entonces ahí se encontró como con todo esto la comunidad de Metrenco, la comunidad religiosa, y vio esta lógica y abrazarla, ¿no? Abrazaron lo que había, y esta fiesta se transformó en una concepción de fiesta popular. Uh-huh. O sea, muchas de las fiestas populares o carnavales que tenemos en Latinoamérica, o incluso el mismo carnaval de Venecia, han derivado de fiestas religiosas. Uh-huh. Entonces, esa como no es solamente propio como chileno o quizás del sur de Chile, como darle esa vuelta a esas lógicas. Es como apropiarse un poco de esa instancia como de celebración y poder darle una concepción como social al territorio. Entonces, en esa lógica, nosotros preparamos este expediente, lo presentamos el 2017 en Santiago, nos acompañó en ese momento el alcalde de turno que había en Padre Las Casas y la comunidad de Metrenco, la comunidad religiosa y el equipo que habíamos preparado el expediente. Entonces, en esa lógica presentamos esto con mucha así como humildad, que nosotros no habíamos presentado jamás un expediente, decíamos ya algo irá a salir de esto. Y nos hicieron observaciones y todo, nos felicitaron por el nivel de investigación del expediente, que nos decían que a veces llegaba solo una carta de petición y ellos tenían todo el trabajo de armarlo. Nosotros armamos ya con camino hecho, un tema histórico de cómo se vinculaba eso al territorio, un tema de investigación de la festividad en sí, más allá, un tema de investigación constructivo que hizo Cristina Ciudad, que se maneja mucho en esos temas como de construcción. Y se hizo un expediente como bastante completo como para poder presentarlo, y en estos procesos que son como un poco lentos a veces, todos los procesos públicos,
nos encontramos con que se declara este año, en junio de este año, se declaró por fin monumento histórico y somos un monumento a la región, un monumento ligado también a la arquitectura. Y es el primer monumento ligado a la arquitectura que tiene la comuna de Padre Las Casas. El otro monumento que tiene está asociado a la comunidad mapuche y que es el espacio de Monopaine, que es un menoco, un espacio ceremonial y un cementerio. Entonces empezamos como a entender que esa diversidad de este territorio en nuestra Araucanía tiene todas esas como matices con respecto a poder entender Contradicciones de que, y no. Claro. contradicciones y no, o sea, lo mismo por ejemplo el puente Cautín en su momento era toda una visión para los que teníamos esa lógica del tren, de poder entender como este romanticismo que nos maneja como el viaje en tren, como de poder conectarnos, pero tenía toda una lógica en nuestra región de que por el tren se devastó todo el bosque que existía en esta zona y que fue un espacio netamente productivo para poder sacarlo. Entonces tiene esa duplicidad de cosas que no es que acostumbrarse como a hacer ese, que yo les comentaba, ese borrón y cuenta nueva que tenemos muy asociado al terremoto y que hemos tenido que construirnos como sociedad de esa forma. O sea, estamos muy acostumbrados a tener que reinvertirnos cada cierto tiempo porque viene un terremoto que nos bota la mitad de las cosas. Entonces, ese apego con lo material tenemos que tenerlo hasta cierto punto porque se puede, en cualquier momento puede caer. Entonces, esa lógica, o se lo va a llevar al mar, en un maremoto. O sea, entonces, esa lógica con nuestros territorios nos ha perdido como un poco esa instancia de poder tener como ese relato. Y eso es lo que le había conversado yo también en otra oportunidad, que el año pasado tuve la posibilidad de conocer a Bernardo Colipán y Bernardo me hablaba de ese concepto del relato que tenía el pueblo mapuche y que en cierta medida yo ahí me hizo sentido y decir, oye, nosotros hemos perdido mucho esa lógica del relato y quizás por eso nos cuesta tanto poder entender las lógicas también del patrimonio y los temas de sustentabilidad, los temas de ecología, que también nos han costado bastante como país poder entenderlo. Es porque hemos perdido ese relato de nuestros territorios, o sea, no nos sentimos identificados con ellos. Entonces, ¿cómo nos volvemos a reencontrar y cómo reconstruimos ese relato que tú decías que, como bien decías, tiene dulce y agrada y también tiene cosas que no hacen sentido, otras que son contradicciones también? Lo importante es de validar todas las memorias. Y lo importante es que sea la propia comunidad la que decida de generar un proceso, gatillar un proceso para reconocer un patrimonio. Así es, porque aparte son los procesos de patrimonio son procesos siempre evolutivos. Hay cosas que son importantes en algún momento y quizás en otro momento no van a ser tan relevantes. Entonces, en esas lógicas es importante guardar como la memoria de los espacios y a veces los espacios igual evolucionan y se convierten en otras cosas. Nivaldo, bueno, el tiempo ya nos tiene muy corto, pero vamos a tener que dejar algunas cosas afuera y que seguramente podemos conversar en otro momento, ¿no? Habíamos hablado de la materia de las maestrías que estás desarrollando, la norma del crecimiento en una ciudad, cómo se organiza esa expansión. Bueno, son temas que podemos abordar en otro momento, pero sí me quiero quedar para cerrar solamente la docencia, algo de pedagogía, algo de artes y teatro hay por ahí. Pero el sueño, Nivaldo, tu sueño, tu anhelo de sociedad a partir de tu oficio, de tu profesión, de lo que se puede intervenir el territorio para construirlo de mejor manera y que las lógicas estén en ese son. Cuéntanos un poco de... Claro, yo creo que ahí los conceptos de sustentabilidad o sostenibilidad que se aplican, vaya hay como una discusión ahí si es sostenible o sustentable. Son terminologías más que nada, pero involucran como un concepto que tiene que ver mucho con este territorio. Nos hemos olvidado un poco de poder planificar como arquitectos, entender de que no son objetos que se posicionan en un espacio para dar una rentabilidad solamente, sino que son situaciones mucho más complejas que abordan eso. Tuve la posibilidad de ser invitado a hacer docencia en el año 2019 a la Universidad Mayor en el ramo de gestión del patrimonio arquitectónico por Cristian Tapia, un querido colega y con el que hemos podido trabajar. Y en esa lógica Cristian me invitó para darle como esas miradas como más de territorio al patrimonio.
Y en esa lógica pudimos involucrar los temas asociados a normativas urbanas, a normas urbanísticas, que para los arquitectos de repente hablar de las normas urbanísticas como que nos coloquen una soga al cuello, y hablar de la UUC más aún. Entonces, en esa posibilidad que tuve igual de trabajar como revisor en Padre Las Casas, en el cual todavía me desarrollo en esa función, me permitió acercarme a la normativa desde otra mirada y poder darle esa lógica de poder entender cuál era la lógica de ese instrumento. Y eso es lo que hemos querido igual en el ramo de gestión del patrimonio, que entiendan cómo poder manejar estas lógicas y que esos elementos también te ayudan como a moldear y a crear también realidad. Entonces, si tú me tuvieras que preguntar así como un sueño o un anhelo que tuviera, está vinculado como seguir creciendo en esa misma área, tanto en temas de investigación, si es posible, en temas de desarrollo profesional, con respecto a poder trabajar con el territorio en estas diversas áreas, que sean sustentabilidad, los temas ligados a patrimonio, los temas ligados a crecimiento urbano. Creo que son como las grandes pasiones que se me despertaron en la escuela, y han sido en cierta medida las que he tratado igual de... Y que te han perseguido. En cierta medida me han encontrado algunas y he tratado otras de desarrollarlas. Así que yo creo que tienen muchas de casualidades y de causalidades en la vida también. O sea, uno trabaja a veces como en función de cosas y a veces no sabe cómo se encuentra con esas cosas que quizás anheló en algún momento. Bueno, Nivaldo, nosotros ya estamos terminando este programa. Te queremos agradecer por esta vuelta de entender con ese panóptico tan amplio el tema de la arquitectura, el urbanismo, el patrimonio y la memoria. Así que muchas gracias, Nivaldo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, Nivaldo. Jessica, ¿dónde nos podemos ver este capítulo? Uy, fabuloso capítulo. Bueno, lo podemos ver en Facebook Live de Culturas Araucanía, Pabellón Araucanía, también está en YouTube, en Pabellón Araucanía, en Cultura Araucanía, pero también tenemos el formato podcast. Sí, a través de Spotify también pueden encontrar el programa. Tesoros del Ñelol. Tesoros del Ñelol, y esta interesante conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tendremos que verlo en otro momento para seguir conversando. Sí, y a Nivaldo lo encontramos en su Instagram. Sí. Nivaldo Z. Nivaldo Z, si para eso le quieren seguir ahí y seguir conversando con nuestro gran amigo. Muchas gracias, Nivaldo. Muchas gracias. Veo callar. Muchas gracias, Nivaldo. Tesoros del Ñelol.